Bueno, llevamos varias semanas debatiendo sobre si es España un país multilingüe y multicultural. En la sesión de hoy queremos hablar de la extensión de las otras lenguas de España y su uso. Y para ello contamos una vez más con Bruno Camus, profesor de lengua española en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y miembro del grupo Grava, gracias al cual emitimos esta sección cada martes. Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Pachi? Bueno, nuestra pretensión es aportar información, explicar y de ese modo intentar comprender. Hoy, por comenzar quizá por los datos, deberíamos empezar por la extensión geográfica y el número de hablantes de las 3 lenguas cooficiales existentes en el Estado español. Sí, bueno, la propuesta es limitarnos de momento, porque son las más conocidas, a los casos de gallego, catalán, valenciano y euskera, dejar de lado las que son más pequeñas y simplemente recordar algunos datos para, bueno, pues como en otras ocasiones, tener un poco la foto fija y la realidad de los hechos. Y bueno, si quieres empiezo. Bueno, sí. Del gallego lo primero que conviene saber es que efectivamente es la lengua materna que se habla tiene hablantes nativos en todo el territorio de Galicia, pero también hay una especie de gallego externo, porque hay hablantes de gallego, hablantes nativos en Asturias, en la parte más occidental de Asturias, los hay también en la parte más occidental de la provincia de León, en el Bierzo, y los hay incluso en la parte más occidental de Zamora, o sea que el gallego desborda las fronteras de Galicia. Y este es el dato importante, conviene saber que los hablantes de gallego en España son alrededor de 2,5 millones, si no algo más. Y si sumamos a eso los gallegos de la diáspora, gallegos en América sobre todo, rondan los 3 millones, que no es poca cosa. En todo caso, aproximadamente un 90% de la población de Galicia es perfectamente capaz de hablar en gallego. El gallego que tiene reboses, efectivamente, en Asturias, en León y en Zamora. Bueno, ¿y en cuanto al catalán valenciano? El catalán valenciano, bueno, es la lengua más extendida. Probablemente sean alrededor de 10 millones las personas capaces de hablarlo. Las cifras de hablantes nativos, los que lo tienen como primera lengua, son menores, ahora las vemos, pero son 10 millones de personas, que de nuevo es una cifra muy respetable, más que alguna lengua escandinava, por ejemplo. Y bueno, es la lengua que se habla prácticamente en todo el territorio de Cataluña como lengua nativa. En el Valle de Arán, ya lo hemos comentado alguna vez, el catalán no es lengua nativa de la población. Se habla, naturalmente, en 2/3 de la Comunidad Valenciana. La parte que linda con Castilla-La Mancha es de habla castellana, pero, digamos, la zona más cercana al mar es catalano parlante, y en todas las Baleares. Y además también rebosa hacia Aragón, en las lindes de Cataluña con Huesca, con Zaragoza y con Teruel, se habla catalán como lengua materna. Se habla además en el departamento francés que corresponde a las antiguas regiones o comarcas de Rosellón y Cerdaña, y se habla en una pequeña ciudad de Cerdeña que fue repoblada por catalanes a finales de la Edad Media. Los hablantes nativos de los que hablaba antes deben rondar aproximadamente los 6 millones de personas. 10 millones lo conocen, pero 6 millones lo hablan como lengua materna. Y es aproximadamente la mitad de la población de Cataluña, la que lo tiene como lengua materna, aproximadamente un 30% de la población de la Comunidad Valenciana, es decir, 1,5 millones de personas, y poco menos del 50% de la población de Baleares. Son, de nuevo, y es importante recordarlo, cifras muy respetables. Y el tercer caso es una lengua, entre comillas, más pequeña en extensión, que es el euskera. Es el euskera, que es lengua materna solo en la mitad norte de la Comunidad Autónoma Vasca y en el noroeste de la provincia de la Comunidad de Navarra. Es un territorio pequeñito. Además se habla en el lado francés, en el País Vasco francés, y probablemente en este momento la cifra de hablantes que lo tienen como lengua heredada, lengua materna, debe rondar las 750.000 personas. Y eso es, claro, una pequeña parte, tan solo un 40% de los habitantes de la Comunidad Autónoma Vasca, de Euskadi, y tan solo un 15% de la Navarra. Es decir, cifras lejos de las que acabamos de ver ahora, pero en todo caso, bueno, no está mal. Bueno, vamos a detenernos un minutito en cada uno de estas lenguas cooficiales. El gallego, con un ejemplo.
En Galicia, 1 de cada 4 niños no sabe hablar gallego, en una tasa que se incrementa más de 7 puntos en la última década. Los ourensanos de mediana edad aseguran que lo emplean normalmente, pero sí son conscientes de que existe un descenso en el uso del idioma propio. A todas luces, las políticas de normalización lingüística no están funcionando. Ese es un corte de Telemiño, decía que las políticas no estaban funcionando. Hombre, las lenguas también sufren sus fluctuaciones, ¿no? Sí, la verdad es que la historia del gallego en los últimos años es de reducción del número de hablantes, contra lo que uno pudiera pensar. Y la reducción tiene que ver con el uso que se hace del gallego en la vida corriente, no tanto en el número de gente que lo conoce, que probablemente se ha estabilizado, sino en el uso real, cuando la gente usa corrientemente la lengua. Y esto claramente se viene reduciendo desde hace mucho tiempo, y se viene reduciendo incluso en época contemporánea, en el último decenio, y además, de manera importante. Por ejemplo, la gente joven lo habla en bastante menos ocasiones que lo hacía la gente mayor. La gente menor de 30 años lo utiliza del orden de la mitad que lo hace todavía la gente mayor. Y sobre todo el retroceso se produce, como era de esperar, más o menos claro en todas partes, en las grandes ciudades, pero también en las ciudades pequeñas y en las áreas rurales, que era donde el gallego era muy fuerte. Y eso, pues efectivamente permite preguntarse acerca del resultado de las políticas de extensión del gallego. En el caso del catalán, las cifras, contra lo que la gente suele pensar, van un poco en esa misma dirección. También se reduce el uso del catalán, la presencia del catalán en la calle, el uso habitual del catalán en Cataluña. Es verdad que el conocimiento es muy mayoritario, prácticamente el 100% de la población tiene un conocimiento suficiente de catalán, pero el uso real en la calle se reduce en los últimos años a pesar de las políticas que lo favorecen. Y por ejemplo, en las grandes áreas metropolitanas, Barcelona y por ejemplo, el pasillo que lleva a Tarragona, que es la zona más habitada de la región, el uso habitual no pasa de un 30% aproximadamente, con cifras antiguas. Es posible que haya seguido retrocediendo. En Valencia todavía la cosa es más clara, porque el retroceso en el uso es muy, muy grande y, probablemente solo un 30% de la población lo usa de manera más o menos habitual en toda la región. La situación de Valencia es muy parecida a la de Galicia. El retroceso es constante desde hace tiempo. Y en Baleares la situación es más estable. La población que lo usa habitualmente debe ser del 50% de la población. En las islas menores es muy potente, en Menorca y en Formentera lo usa más gente, pero claro, en las islas grandes y sobre todo en Ibiza, que tiene un peso del turismo importante, o en Mallorca, que igualmente tiene una población extranjera muy potente, pues el uso es menor. Es curioso, diríase que tienen cierta importancia las barreras geográficas y el ámbito rural y el ámbito urbano. Yo estaba pensando en ese mantenimiento en Baleares, digamos que por llevarlo a términos históricos, lo del espléndido aislamiento que se decía en la Gran Bretaña, y da la sensación de que allí se conservara en un hábitat natural. Bueno, en cuanto al euskera... Sí, yo creo que tenemos... Espera, escuchamos el sonido. Medir en las calles de 144 municipios vascos la utilización del euskera. Es el estudio que elabora el clúster de sociolingüística desde 1989 y el año pasado registró casi 200.000 conversaciones de calle. En ellas se aprecia un leve descenso del uso del euskera en los últimos 10 años y sobre todo en las zonas en las que el conocimiento del euskera es mayor. Así en Guipúzcoa y Vizcaya se usa menos el euskera que hace 5 años, pero aumenta en Álava y Navarra. No sé si este es un caso distinto y si lo es, si se ha podido analizar por qué, porque parece que sí creciera. Es verdad que partía desde una posición de inferioridad probablemente con respecto al catalán y seguramente con respecto al gallego, ¿no? Sí, el caso de tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de Navarra es muy llamativo porque, desde luego lo más importante es que el conocimiento de la lengua se ha incrementado enormemente, sobre todo entre la gente joven, y los porcentajes de conocimiento de la lengua, por ejemplo, en Euskadi han pasado de 21% a 36%, y en ese 36% van los jóvenes, y en Navarra del 9% al 13% en la última década aproximadamente. Y el incremento está en los jóvenes. Y eso es la parte importante, que
garantiza futuro. La vitalidad para el futuro. De manera que el conocimiento de la lengua se ha incrementado de manera muy notable, una lengua que estaba, no diré en las últimas, pero casi. De manera que, bueno, pues se garantiza la supervivencia sin duda de la lengua. Pero el uso, curiosamente, ha aumentado en zonas tradicionales de castellano parlantes, donde no había hablantes nativos, por ejemplo en Álava, en la cuenca media de Navarra, de Pamplona, en la zona media de Navarra, y en las ciudades. En Vitoria y en Pamplona en este momento es posible oír por la calle, no es habitual, pero es posible oír por la calle con cierta frecuencia hablar en euskera, cuando hace tan solo 40 años eso no era imaginable siquiera, ¿no? Sí. Y en eso tiene mucho que ver, evidentemente, entre otras cosas, el establecimiento en esas dos ciudades de la administración vasca. En el caso de la administración vasca, con funcionarios que vienen a trabajar desde la stand de los coparlantes, y en Pamplona, claro, una administración que, bueno, para algunos ámbitos requiere el uso del euskera. Y esta situación, que es un poco extraña, porque tenemos el caso de Galicia y de Valencia, que claramente hay problemas, el caso de Cataluña y Baleares, que mantienen un uso más o menos estable, pero a la baja, y el caso de Euskadi y Navarra, que van incrementando, bueno, pues tiene explicaciones que en lo que se refieren al uso, no tanto al conocimiento. Desde luego el conocimiento lo garantiza el sistema educativo, sin duda ninguna, en todas las comunidades autónomas, claro, que exige el conocimiento, y luego la administración, que requiere el conocimiento de estas lenguas. Esa es la razón de ser del crecimiento del conocimiento. Pero el del uso tiene mucho que ver con los hábitos lingüísticos de la gente joven. Por ejemplo, conviene pensar que la gente joven hoy día vive una vida mucho más volcada hacia afuera de lo local de la que vivíamos hace 50 años. Están todo el día en Internet, claro, están todo el día con amistades, conocimientos, influencers, vídeos, etcétera, etcétera, externos, no ya a su comunidad, sino a España. Están expuestos constantemente al inglés y al español. Y todo eso, bueno, ellos se comunican en redes sociales permanentemente en español y en inglés, que son las lenguas que tienen garantizada una mayor difusión. Y claro, eso reduce el uso de lenguas, no solo de las lenguas locales españolas, sino de lenguas minoritarias en general en Europa, ¿no? Y esta conexión cada vez más abierta y esta vida cada vez más abierta de la juventud, pues bueno, pues evidentemente juega en contra de las lenguas pequeñas, claro, en España y en todas partes. No nos va a dar tiempo a comentarlo, pero buscando alguna documentación sobre el programa, buscaba o encontraba un libro que a lo mejor conoce seguramente Bruno, que se llama Un sueño plurilingüe para España, de Ángel López García Molins. Dice la reseña que lleva años defendiendo la misma posición: promover para toda España la intercomprensión de todas las lenguas que hay en el país e incluso en parte del extranjero. Y ponía un ejemplo muy curioso. Dice: en la Edad Media esto se conseguía sin dificultad. Uno hablaba en gallego, otro le contestaba en castellano, el siguiente lo hacía en catalán, luego alguien intervenía en occitano y le contestaban ora en italiano, ora en francés. Dice: para ello, un señor de Cuenca no tendría que aprender español, portugués, gallego, catalán, francés, italiano, como para hablar, escuchar, leer y escribir en ellos. La idea que propone el libro es basar el plurilingüismo en la comprensión más que en la expresión. No sé si conocías el libro, pero me ha llamado mucho la atención la teoría de López García Molins. Sí, eso es un libro conocido y que en su día hizo bastante ruido. Sí. Y bueno, hombre, la comparación con la Edad Media es, en buena medida, es acertada. Y de hecho, con un mínimo esfuerzo, yo creo que cualquiera es perfectamente capaz de darse cuenta de que el conocimiento de lo que le están diciendo en catalán, a un gallego, a un castellano parlante, bueno, se alcanza. Claro. En el caso del euskera es más complicado. Sí. Y en todo caso, en la Edad Media las cosas eran más sencillas que ahora, porque, bueno, en fin, los contactos eran sobre temas más concretos. Sí, y menos contactos, en definitiva, sí. En cualquier caso, ese sueño se puede alcanzar, entre otras cosas, básicamente con la buena voluntad, y sobre todo asumiendo que no es difícil entender a los demás, claro, al menos a aquellos que hablan una lengua románica, como puede ser catalán o gallego. Bruno, que nos atropella las noticias de las 10. Vale. Que las tenemos que dejar aquí. Bruno Camus, profesor de lengua española en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias y hasta una próxima sesión de la España multilingüe y multicultural. Gracias, buenas noches.